Bueno, muy bien. Saludamos esta mañana en esta primera edición de Noticias de la Televisión Pública a Santiago Galdós, escritor, filósofo. ¿Cómo le va, Santiago? ¿Cómo están Gracias ustedes? por venir. Encantado de acompañarlos. Por favor. Ensayista, escritor, Sí, claro. está viendo la pluma de honor que te dieron en 2010, más integrante de la Academia de Letras, Ciencias Morales. Y hacía mucho tiempo que no llegabas aquí a esta televisión pública. Sí, 13 años. 13 años. Yo estuve en este canal cuando el presidente Alfonsín ganó, bueno, las elecciones, se formó un directorio y en aquel momento lo integré. Fue el primer directorio de la democracia recuperada. Así que para mí es un recuerdo muy grato y al mismo tiempo una evidencia del tiempo transcurrido. Santiago, arranco preguntándole acerca del Papa y de Macri. ¿Qué es lo que usted ve en esa relación? Y lo que ve la oposición también, que pareciera sentirse realmente cómoda con ciertas actitudes, como la última de desplante, con la cuestión de escolas, ese dinero que envía el Estado, a pedido, dice el jefe de gabinete, de escolas, luego no. Luego algunas personas que son referentes aquí del Papa contestan de forma a veces poco diplomática, haciendo ver una situación incómoda ante la población que lo ve estupefacta. Bueno, yo le diría que la necesidad de aclarar con tanta frecuencia cuál es el significado de ese vínculo es lo primero que demuestra que hay un problema. De un lado y de otro se dice que no lo hay, de un lado y de otro se evidenciaría que sí lo hay. Yo creo que lo que está en cuestión aquí es una discusión en torno a cómo se puede conciliar la modernización del país con la justicia social. Me parece que hay ciertas diferencias en la concepción que el Papa tiene con respecto al presidente, o el presidente con respecto al Papa. De lo contrario, no se entendería esta necesidad periódica de decir que no ocurre nada. Por lo tanto, hay, creo yo, sí, algunas diferencias importantes. Me parece que la discusión que importa desde el lado en que a mí como pensador me interesa el problema es preguntarnos qué significa la modernidad para uno y otro. ¿Por qué la modernidad? Porque la modernidad es el concepto del progreso que intenta asociar el conocimiento al desarrollo y a la justicia social. ¿En qué medida el concepto de desarrollo que tiene el presidente de la República o este gobierno es compatible con la justicia social? ¿En qué medida el concepto de justicia que tiene el Papa es compatible con la modernidad? Entonces, me parece a mí que el gobierno actual está tratando de infundirle al Estado un papel muy distinto del que tuvo hasta este momento en los 12 años transcurridos. Devolverle a la República equidad, hacer de la justicia social un instrumento de los tres poderes del Estado, lograr que la justicia proceda con independencia, conseguir que la justicia social gane cada vez más desarrollo y no consista apenas en una actitud prebendaria, atender a las necesidades de la población desguarnecida sin abandonar la idea del desarrollo de la inscripción en el trabajo, en la educación, diferenciar muy bien qué es progreso de duración. Porque la gente no quiere durar, la gente quiere desplegarse, tener proyectos personales, conciliar su posibilidad de crecer con la satisfacción de sus necesidades primarias. En torno a esto hay una discusión, creo yo, muy profunda entre lo que podríamos llamar la concepción que tiene el Papa del desarrollo y del progreso y la que tiene este gobierno. No hay por qué ocultarlo. Es interesante que se discuta esto y me parece que es un signo de libertad y de equidad el que se puedan plantear estas diferencias. Por otro lado, lo que yo advierto es un enorme protagonismo del Papa en la realidad argentina. Enorme, ¿verdad? Es verdaderamente notable la presencia del papado en la política nacional. El Papa lo ha dicho claramente, le ha pedido al clero que intervenga en la política argentina. ¿Pero no lo ha hecho siempre? Sí, pero no siempre tan abiertamente. Aquí hay un pedido explícito del Papa al clero. Me parece a mí que es importante también escuchar esto. El Papa considera
que es tarea de la Iglesia argentina intervenir en la política nacional. Santiago, usted hacía referencia recién a este proceso de modernización y las diferencias, ¿no? Anteriores con gestiones anteriores. ¿Cómo cree que se está adaptando la sociedad en general con todo este tipo de situaciones que se dan a conocer en Argentina hoy por hoy en estos cambios, con estos cambios? A mí me parece que el gobierno sigue teniendo un apoyo mayoritario de la gente. La gente tiene confianza en que el gobierno va a reconciliar el desarrollo con la justicia social. Esa impresión tengo yo si me guío por las encuestas. Pero eso no implica que no haya sufrimiento, lo hay. No se sale mágicamente de la situación en que estábamos a una justicia social plena. Se sale gradualmente, con mucha dificultad y con una responsabilidad fundamental que el gobierno asume y tiene que seguir asumiendo, que es sostener a quienes menos tienen en la satisfacción de sus necesidades básicas. Tiene esa responsabilidad, tiene que cumplir con ella, así como se ha mostrado dispuesto a darle a la justicia toda la independencia necesaria para que investigue, del mismo modo en el orden de la justicia social tiene que seguir evidenciando gran responsabilidad para que la transición sea lo menos costosa posible para quienes menos tienen y sea al mismo tiempo más riguroso con quienes más tienen.